Bienvenidos al curso de Bootstrap aquí en EduCursos. Bootstrap es uno de los frameworks o kit de herramientas de frontend más utilizados a lo largo de diferentes frameworks en JavaScript y a la vez nos permite un desarrollo mucho más rápido de interfaces con algunos componentes o algunas interfaces de usuarios ya realizadas en este repositorio, en esta librería, donde vamos a encontrar desde acordeones para el lado de ciertos contenidos, como están viendo en pantalla, botones y diferentes elementos que ya vienen prerealizados para nuestro uso y que simplemente llamando, por ejemplo, vía clases, nosotros podemos decirle a cierto componente o a cierta parte de nuestro HTML, darle algunas características como que es un botón y el color, en este caso primary para el azul, secondary para el gris y así sucesivamente, que vamos a ver a lo largo del curso. Y una de las ventajas más importantes es que nos permite a nosotros desarrollar una página web mucho más rápido. Ahora, si bien Bootstrap tiene muchas ventajas, no es para todo proyecto en general como tal. Hay proyectos donde Bootstrap es muy útil y hay proyectos donde quizás un desarrollo personalizado de CSS desde cero sea nuestra opción. Y para explicarles eso voy a tomar en consideración dos páginas como ejemplo. La primera de ellas es esta página de un dashboard o de un template de administración donde ustedes pueden ver diferentes métricas, estadísticas, números, tarjetas, etcétera. Y como ven, la interfaz de usuario se ve muy limpia. Y yo les puedo hacer una pregunta de cuánto se tardarían ustedes en realizar toda esta interfaz haciendo uso de CSS desde cero. Ya que si nosotros nos ponemos a un poco a analizar la página, vamos a encontrar diferentes componentes que se usan a lo largo de ella, como son los botones, la parte de las cartas, los banners, etcétera. Y claro, realmente la interfaz no es muy complicada. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la parte de las cartas, lo que tendríamos que hacer es customizar un background y las letras solamente y darle un pequeño rounded, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el CSS no es muy complicado hasta este punto. Pero ¿qué tal si les dijera que este dashboard tiene que ser completamente responsivo? Que tiene que ser usado también en la parte del teléfono. Como ustedes pueden ver, este dashboard es completamente útil, tanto en teléfono como en escritorio. Y es ahí donde viene uno de los principales problemas de desarrollo con CS puro o CSS desde cero, ya que si nosotros queremos implementar en la parte responsiva, tenemos que ir a media queries, hacer breakpoints o puntos de quiebre para cada una de las interfaces o tamaños de pantalla. Entonces es ahí donde nuestro tiempo se empieza a acumular porque nosotros tenemos que desarrollar en PC, tenemos que desarrollar en tablet, tenemos que desarrollar en teléfono y eso consume mucho tiempo. Y dependiendo del proyecto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un template o un dashboard para administración, lo más importante es la parte numérica, la parte core del negocio, que serían las métricas, indicadores, KPIs, etcétera, donde nosotros sí tenemos que dar una buena presentación de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, pero a la vez tenemos que trabajar con todos estos datos, que es algo bastante complicado de poder integrar. Entonces es ahí donde Bootstrap llega al rescate y es uno de los frameworks más útiles porque podemos utilizar algunos de sus componentes más utilizados como son los botones, como son las partes de los navegadores, los drop-down menus como este por ejemplo, donde nosotros simplemente tenemos que hacer el llamado de ciertos componentes, personalizarlos a cierto nivel, no completamente, pero tendríamos una página funcional en minutos. Es un desarrollo muy rápido. Entonces, esta es una de las páginas donde yo sí usaría Bootstrap y donde pues muchos optarían por un framework de CSS. Pero luego está el otro lado, luego está las landing page o desarrollos personalizados de negocio o de marketing, donde lo más importante en esta ocasión es atraer al cliente, es captar la atención visual y hacer el llamado de que o vaya a un restaurante o vaya a un local de comida o simplemente compre los productos. Es ahí donde nosotros tenemos que cautivar al cliente de forma visual con imágenes, con mensajes, con frases, etcétera. Y es ahí quizás donde nosotros tenemos mucho más tiempo o mucha más inversión o capital de poder desarrollar desde cero una página que esté ligada con el branding, que tenga los colores de la marca, que tenga los tipos de letra a cierto nivel muy, pero muy detallados. Y es ahí donde quizás nosotros podemos hacer un desarrollo de HTML y CSS desde cero. Obviamente esta página también es completamente responsiva, pero se darán cuenta que la temática es muy parte, en este caso, de la marca de Starbucks. Entonces,
Estos dos tipos de proyecto tienen esa diferencia y nosotros para ser desarrolladores de frontend a gran nivel tenemos que empezar a diferenciar muchas veces el objetivo del proyecto y seleccionar nuestras herramientas. Para este curso vamos a enseñar a hacer algunos dashboards como este donde vamos a mostrar páginas administrativas, interfaces de usuario, intranets y demás, y los vamos a desarrollar con Bootstrap haciendo uso de sus diferentes componentes. Pero claro, obviamente usar Bootstrap no siempre es el método correcto, así que vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas que tiene Bootstrap y después lo vamos a comparar con el desarrollo de CSS desde cero. Entonces, una de las ventajas más importantes de Bootstrap es que vamos a hacer un desarrollo en menor tiempo. Como había dicho, ya hay componentes preinstalados en Bootstrap que nos permiten a nosotros usar botones, usar badges, tenemos incluso inputs para el usuario en diferentes características, en diferentes colores, tenemos labels, radios, alertas de mensaje, grupos de botones, tenemos listas, tenemos en este caso los navs, tenemos los navbars, tenemos paginación para diferentes casos de uso que nosotros podamos tener en nuestro proyecto. Tenemos incluso también cartas, como pueden ver, con texto, con imágenes, con solamente el texto, con headers. Hay un montón y muchos componentes que nosotros podemos utilizar a lo largo de nuestro proyecto y tener un proyecto que sea muy coherente. Entonces, una de las ventajas es que nosotros podemos desarrollar con Bootstrap en mucho menor tiempo. La segunda ventaja que tiene es que podemos darle mayor foco o mayor importancia al core del producto, que puede ser en este caso nuestra funcionalidad o que la métrica o los cuadros estadísticos estén bien hechos y poder en este caso ahorrar un poco de tiempo en la parte de interfaz, ¿no? Esa es la segunda ventaja. Y la tercera es que es responsive por defecto, ya que si nosotros vemos la documentación vamos a encontrar diferentes secciones donde vamos a ver en este caso cómo se agrupan los componentes en cierto breakpoint o en cierto dispositivo o tamaño, y cada uno de ellos va a ser totalmente responsivo desde cero, ya que una de las cosas que más resalta Bootstrap es que una página sea responsiva y que una página esté desarrollada para diferentes dispositivos. Esa es una de las ventajas. Y la otra también es que tiene, en este caso, puede ligar a menos bugs de CSS, ya que si nosotros desarrollamos una página desde cero con CSS, al ser humanos nosotros vamos a cometer uno que otro error y muchas veces vamos a tener que debuguear y encontrar qué error de CSS está dando el problema. Cosa que con Bootstrap no sucede, porque ya los componentes han pasado por una serie de pruebas y obviamente la comunidad que usa este framework es muy amplia, que si en algún momento surge un problema, al estar usándolo por diferentes proyectos a lo largo del mundo, es muy probable que lo solucionen rápidamente. Cosa que si nosotros tenemos un problema con alguna parte de la interfaz que hemos diseñado desde cero, tendremos que solucionarlo nosotros. Luego de eso también tenemos una de las ventajas y es que tiene mayor coherencia de interfaz de usuario y user experience o experiencia de usuario. ¿Y qué significa esto? Que si por ejemplo nosotros trabajamos desarrollando esta página del dashboard, pero ¿qué tal si el siguiente año la empresa quiere sacar una nueva página, una nueva sección para su dashboard? ¿Y qué tal si nosotros hemos hecho el CSS desde cero? Ellos van a tener que contratar a otro desarrollador que implemente el mismo diseño, que implemente los mismos estilos desde cero, cosa que es algo mucho más complicado y que quizás el desarrollador nuevo muchas veces no use lo mismo que nosotros y por lo tanto tenga incoherencias, y al final el usuario final, el cliente, cuando esté viendo el dashboard en cierta sección va a ser diferente a otra sección y eso causa una coherencia negativa, ya que lo que aprende el usuario bajo su experiencia va a cambiar a lo largo de diferentes secciones y eso no buscamos en este tipo de proyectos donde nosotros queremos que el usuario aprenda a usar la interfaz y que la pueda aplicar, que pueda aplicar esos conocimientos a lo largo de todo el proyecto web. ¿Se entiende? Es algo muy importante. Y si nosotros usamos Bootstrap y llega un nuevo desarrollador, él también va a tener que usar Bootstrap, y al ser Bootstrap una librería de componentes preestilados, pues existe una mayor coherencia a lo largo del proyecto, por defecto, ¿no? Ahora, algunos de los puntos negativos o desventajas que tiene Bootstrap es que es personalizable, sí, es una personalización factible, o sea que se puede hacer, pero hasta cierto punto llega a limitarse, porque
Va a haber muchas veces que si nosotros queremos customizar Bootstrap al 100%, vamos a tener algunos problemas con algunas clases de CSS, algunos selectores, algunos elementos, y muchas veces tendremos que rebuscar en cada una de la documentación de Bootstrap para ver si no tenemos ese tipo de conflictos. Así que la personalización es factible, pero obviamente no es al 100% porque estamos usando una librería de preestilado, mientras que si nosotros usáramos el CSS nativo desde cero, la personalización es completamente ilimitada, porque el CSS nos permite hacer todo lo que una página permite hacer en este caso. Ahora, otra de las desventajas que tiene Bootstrap es que tiene menor compatibilidad en entornos. Como ya he mencionado, el CSS nativo se puede usar en cualquier framework o desarrollo de JavaScript o de desarrollo web, ya que toda página utiliza CSS sí o sí. Mientras que Bootstrap tiene que ser instalado mediante CDN o mediante algún packaging como npm, etc. Y muchas veces esta librería no está adaptada a todos los frameworks del mundo, en este caso de JavaScript. Si nosotros vemos alguna de sus compatibilidades, vamos a encontrar de que está disponible en algunos frameworks como React, como Vue y como Angular, pero son proyectos aparte, son proyectos que cada uno hace su implementación, por ejemplo, para React, para Vue es Bootstrap Vue, etcétera, y el uso de cada uno es diferente. Entonces, una de las cosas es que quizás si ustedes trabajan con un framework que no sea esto, tal vez no puedan usar Bootstrap, pero aún así sigue siendo bueno aprenderlo porque nos permite a nosotros trabajar aún así con las con los tres entornos de desarrollo o tres frameworks principales del momento que son React, Vue y Angular. Y claro, hay frameworks como Next.js, Astro, etcétera, que se basan en alguno de ellos, así que nosotros igual podemos usar nuestro conocimiento para ellos, pero que sepan que hasta cierto punto no vamos a poder utilizar Bootstrap en absolutamente el 100% de los proyectos porque no es así. Dependerá de su compatibilidad. Mientras que si fuese CSS, nosotros podríamos usarlo en cualquier tipo de proyecto porque toda página necesita CSS. Y otra de las desventajas es que requiere aprender un nuevo framework. Como tal, si ustedes por primera vez usan Bootstrap, van a tener que ver la documentación de diferentes puntos como los breakpoints, los containers, cada elemento que ya viene preinstalado, para nosotros revisar su uso, sus clases, su nombre. Entonces es una curva de aprendizaje adicional hacia nuestro desarrollo, hacia nuestro camino de desarrolladores. Ya que si nosotros trabajáramos con CSS nativo, pues ya lo habríamos aprendido en el curso anterior. Entonces, ahora, ¿en qué páginas recomiendo yo usar Bootstrap? En páginas de intranets, que son nets internas de alguna institución, ya sea educativa, ya sea de gobierno, etc. Dashboard, que son para controlar métricas o para ver algunos productos de cada uno de los usuarios, y páginas de administración, entre muchas otras páginas donde se requiera una buena coherencia de interfaz de usuario y donde el core del negocio sea la funcionalidad. ¿Ok? Ahora, si nosotros decidiéramos trabajar con CSS customizado, tendríamos personalización ilimitada. Tendríamos estilos avanzados y animaciones al 100%, una mayor comunidad y soporte, porque obviamente la comunidad que usa CSS es mucho mayor a la comunidad que usa solamente Bootstrap, para que se entienda, ya que CSS se usa en cualquier página web. Así que si alguno de ustedes en algún momento tiene algún error o problema o requerimiento en CSS, va a ser más sencillo encontrarlo que en Bootstrap en este caso, ¿no? Además tiene una mayor compatibilidad de entornos porque obviamente se puede usar en cualquier tipo de framework. Lo malo es que requiere mayor desarrollo de código. Como había dicho, Bootstrap, una de las ventajas es que ya tiene los componentes preinstalados, que en CSS nosotros tendríamos que definir cada una de las partes de nuestra interfaz, como podría ser los botones, los títulos, el texto, los iconos, la parte de navegación, los botones, las notificaciones, cada una de las cosas tendríamos que hacerla desde cero, entonces eso requiere mucho mayor tiempo. Y además, luego está el lado responsive. Como lo había dicho, el responsive es algo complicado en CSS y tendremos que trabajarlo también desde cero. ¿Y para qué tipo de páginas recomiendo yo usar CSS puro? Para landing page, donde la página tenga la prioridad o función principal de captar clientes. Páginas personalizadas al 100% o que tengan una inversión mucho más grande en la parte visual. O páginas e-commerce donde nuevamente no sea una landing page donde solamente se ofrece el servicio, sino también productos con diferentes costos, diferentes precios y donde nuevamente se trate de captar la atención del usuario. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan elegir correctamente y obviamente aprender Bootstrap es algo
bastante útil a lo largo de su carrera, pero también tiene que aprender a diferenciar cuándo usarlo y cuándo puede resultar muy beneficioso. Y dicho esto, vamos a comenzar con el curso, con el siguiente video donde vamos a ver cómo instalar a nuestro proyecto de JavaScript.